Buenas tardes, Fabián Waldman desde Vilus y Entre. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Cómo va, compañero? Bien, bien, por suerte bien. Y bueno, este jueves se conoció a la tarde que el TOF 8 desestimó el juicio y de esa manera se cayó esta construcción que había realizado algunos jueces que indudablemente contribuyeron y sobremanera a lo que fue la derrota en el año 2015. Sí, mira, lo primero que yo me gustaría decir en relación con eso es que es absolutamente falso. Es una falacia de punta a punta todo lo que están intentando instalar los medios de comunicación, algunos autodenominados juristas, especialistas en derecho, periodistas, bueno, todos los que fueron cómplices, en definitiva, del lawfare ejecutado por el macrismo en el periodo 2016-2019. ¿Y qué es esto de el sobreseimiento sin hacer un juicio? Es inédito, que esa medida de Cristina. Lo primero que hice fue empezar a llamar a 2 o 3 amigos que son abogados y que tienen mucho laburo en Comodoro Pi. Cada uno de ellos tiene más de 100 causas. La definición es exactamente igual a la que se dio con Cristina. Entonces es absolutamente falso que esto es algo inédito en la justicia argentina y mucho menos que es violatoria de las leyes y demás, de ninguna manera están previstos en los códigos, toda una gran mentira, más grande que una casa, que lo único que buscan es seguir confundiendo a la gente. Entonces me gustaría dejar en claro eso, está lleno, miles de precedentes iguales a esto, en donde hay jueces que mandan a juicio la investigación, la causa, y en tribunal oral se dan cuenta que es un mamarracho y que no tiene ningún sentido hacer un juicio. Bueno, es el mismo caso. Entonces, que quede claro que tiene de precedentes. En segundo lugar, bueno, lo que es una lectura casi unánime, se terminó la operación de la oferma pesca de todas, digamos, ¿no? Si hay algo que puede definir al lawfare es justamente esta causa infame, que no solo sirvió para confundir a la sociedad argentina respecto de Cristina y de todos los imputados y de un gobierno, no solo sirvió como excusa para encarcelar a distintos compañeros durante casi 2 años, para tener procesada a Cristina y en una causa absolutamente, digamos, infame, ¿no? Ser cómplice de un atentado terrorista. No solo sirvió para la geopolítica, sirvió para ganar la elección de 2015, sirvió para ganar mediante la fake news del homicidio de Nisman, ganar la elección de 2015 e implementar el programa de gobierno neoliberal que llevó adelante Macri. Entonces, no solamente es una causa judicial emblemática por las irregularidades, por las violaciones, porque mataron a una persona en el medio del proceso como Héctor Timerman, sino porque además con esta causa ganaron la elección y arrancó una suerte de dispositivo permanente de fake news, justicia, medios de comunicación, bueno, toda esa rueda que giró tan perversamente en el gobierno de Macri. Rodolfo, vos también integraste el Consejo de la Magistratura y allí a lo largo de esos 4 años que estuviste se implementaron muchísimas de esas medidas, o recuerdo la elección solamente del representante del presidente del cuerpo, ¿no? Y la mayoría absoluta que tuvieron fraguando lo que debería haber sido, que en vez de Tonelli tendría que haber estado un representante del Frente de Todos. Sí, el Consejo de la Magistratura fue en esa etapa, una pieza central del dispositivo de persecución, pero imprescindible además. Entre otras cosas, el Consejo de la Magistratura casi y destituye a Daniel Rafecas a partir de una ofensiva de personajes tan miserables como los que llevaron adelante la acusación por traición a la patria, ¿no? Ya sabemos quiénes son, algún diputado nacional, una organización comunitaria, entre otros. Casi destituyen a Daniel Rafecas por haber dicho en primera, digamos, desde el minuto cero,
que es lo que después, lo que el jueves terminó diciendo la justicia, que esto fue un gran invento, que nunca hubo delito ni podía haberlo. Daniel Rafecas se comió un proceso en el Consejo de la Magistratura, que como bien decís, Fabián, fue un poco el lugar de donde empezaban a implementarse las distintas etapas de persecución judicial sobre todo al kirchnerismo. Así que lo viví de primera mano toda esa etapa. Y en ese sentido, pensás que la caída, bueno, es la tercera causa que se cae de las que llevaba adelante Bonadío, si no entiendo mal, ¿no? Estamos hablando de la de dólar futuro, la cunita y esta, ¿no? ¿Pensás que esto puede acelerar la definición de las demás también? No sé si en particular, pero no sé cuál va a ser los plazos. Estoy seguro que todas las causas se van a ir cayendo una a una, todas, absolutamente todas. Inclusive la única que está en juicio oral, la que es la de la obra pública, sí. Esa también se va a caer, o tarde o temprano. Hay que recordar una cosa: muchas de las causas que todavía hoy están activas contra Cristina y que son causas de lawfare, tienen recursos que están sin resolver en la Corte Suprema de Justicia. Pero sobre eso habló el otro día, no sé si tuviste oportunidad de escuchar las declaraciones de Lorenzetti. El jueves. Algunas, no, las del jueves no, las de la otra semana diciendo que... No, pero no, en esto particular no. No, justamente sobre eso le preguntaba a uno de los periodistas y él decía que no había, digamos, en función de la importancia de la causa, no le creía conveniente definir la situación específicamente en este caso de Cristina Fernández de Kirchner. Él dijo que no había causas más importantes que otras. Claro, sí. Bueno, vamos a ponerle que no haya... Yo no le creo nada a Lorenzetti, no le creo nada ni a Lorenzetti ni a ninguno de los otros miembros de la Corte. Yo lo que digo es, desde hace años hay recursos en las distintas causas que están en la Corte sin resolver. Recursos que tienen que ver con básicamente las arbitrariedades de los jueces en estas investigaciones, que han llevado adelante actividades totalmente ilícitas, inválidas, que han negado prueba, por ejemplo, la causa de la obra pública. No sé cuál es una causa más importante que la otra. Ahora, si vos haces un recurso y que llegás a la Corte para que en un juicio oral, en lugar de hacer 5 peritajes, se hagan, si te acusan de 35 obras ilegales y hacen un peritaje sobre 5, lo lógico sería que hicieran un peritaje sobre las 35 que te acusan. Claro. Esa cosa tan sencilla está en la Corte sin resolver, y mientras tanto se está llevando un juicio donde la están acusando a Cristina de un montón de irregularidades en un montón de obras públicas, pero resulta que solamente hay peritajes vinculadas a 5 de esas obras públicas. Entonces, digamos, hay un montón de cuestiones en la Corte que me parece nosotros tenemos que entender eso como el aporte de la Corte Suprema a la persecución. Es decir, si no resuelve las arbitrariedades contra personas inocentes que han sido acusadas falsamente, no van a resolver absolutamente nada en favor de la sociedad o de la población. Y me parece que es una oportunidad, todo lo que está pasando, para plantear una reforma profunda de la Corte. No se aguanta más, es una situación terminal la de esta Corte. Y en ese sentido, ¿estás de acuerdo con que se implemente una mayor cantidad de miembros? ¿Por dónde pensás que tendría que entrarle? No, yo creo que es una reforma profunda de 3 dimensiones. Primero, los miembros, la conformación, es decir, tenemos que avanzar en una reforma de 15, 17, no tengo claro, y me parece debería ser parte de una discusión, pero no sé, de ninguna manera podemos quedarnos en 5 miembros cuando 3 solamente tienen la posibilidad de torcer el destino de un país a través de la declaración de inconstitucionalidad de una política pública, ¿no? Gente que no vota a nadie manejando los destinos de un país. Esa primera dimensión. La segunda es la de su funcionamiento.
tiene una corte que no resuelve cosas importantes por 2 o 3 cosas importantes por año, tiene un presupuesto de 10.000 millones de pesos, 4.500 empleados, y resuelve 3 o 4 cosas importantes por año, y además todo el tiempo que demora, digamos, tiene que haber una reforma profunda del funcionamiento, tiene que ser un tribunal mucho más ágil, más que esté en condiciones de dar respuestas rápidas a las demandas de la sociedad, no esta cosa amorfa, patética que tenemos ahora. Y la tercera dimensión de la reforma es la financiera económica. La Corte es la principal vulneradora de la Constitución Nacional. La Constitución dice que el presupuesto del Poder Judicial lo maneja el Consejo de la Magistratura. Y nosotros tenemos desde hace varios años, por una pulseada de poder que inició Lorenzetti contra nuestro gobierno, se terminó quedando con los recursos de la Corte, y hoy hay un presupuesto de la Corte, del Poder Judicial, dividido en 2. Uno, el de la Corte, el de la propia Corte, que lo maneja la Corte, y otro, el del resto del Poder Judicial, que lo maneja el Consejo de la Magistratura. Y así tenemos una Corte rica, que tiene para plazos fijos por varios cientos de miles de millones de pesos, y tenemos una justicia, el Poder Judicial absolutamente sin infraestructura, sin recursos, sin computadoras, sin espacios físicos, en definitiva, no se puede mantener esta situación cuando es constitucionalmente muy claro que solamente el presupuesto lo tiene que manejar el Consejo. Y además, a todo esto, tenemos que decir, ¿no?, que esta gente, el año que viene, según el presupuesto nacional que envió el gobierno al Congreso, el agujero fiscal que va a provocar que estos tipos no paguen impuestos a las ganancias por sus sueldos millonarios alcanza a 73.000 millones de pesos. Eso es lo que establece el presupuesto que va a dejar de percibir el Estado, porque hace un tiempo a los señores de la Corte se le ocurrió que no tenían que pagar impuestos a la ganancia los jueces y fiscales. Sí, sobre eso también le preguntaron el otro día, dijo que él consideraba, Lorenzetti, que los jueces no tenían ningún tipo de privilegio. Sí. No tienen ningún tipo de privilegio, salvo que no pagan impuestos a las ganancias, tienen 45 días de vacaciones por año sin importar la antigüedad, trabajan de 7 a 13:30, tienen paritarias que la Corte ordena, digamos, no hay una negociación con el gremio, sino que la Corte ordena aumento de paritarias y el Estado argentino tiene que salir a juntar la plata para cumplir esos aumentos. Si a eso no le llamamos privilegios, seguramente no tienen, pero bueno, son unos privilegios grandes como una casa, ¿no? Y hay un temita más que está, y ya te libero porque seguro que estás con tu familia, y el último, que tiene que ver con qué tendría que pasar con fiscales como Tayana y jueces como los que han Ercolini, que han intervenido en estas causas. No, ¿qué tendría que pasar? Y bueno, tendrían que ser destituidos, tendrían que ser condenados. Pero bueno, eso todavía es Argentina año verde. Imagínate que está probado que Stornelli participaba de extorsiones y todavía sigue siendo fiscal. Hasta tiene el atrevimiento, el cara dura de pretender intervenir en una causa de espionaje donde claramente él estaba involucrado. Así que debería pasar eso, pero lo que yo me conformo con que empecemos a ganar sistemáticamente elecciones. Esa victoria electoral seguida o varias victorias electorales nos van a fortalecer en términos políticos, fundamentalmente en el Congreso, que es donde tenemos que plantear las reformas profundas del Poder Judicial. Es decir, hay toda una lógica, no salen las reformas así porque sí, y mucho menos la de un poder tan profundo, tan concentrado como el judicial. Entonces, ganemos elecciones. Sí. Por lo pronto. Y te hago una, no sé, supongo que ya sabrás que Feletti se incorpora a la Secretaría de Comercio, todavía no sabes.
Mira, vi un tuit justo cuando me estaban llamando de la radio, así que ni siquiera me... Sí, él reemplaza a Paula Español, que pasó al Ministerio del Interior. Ojalá que ese es el aspecto, me parece, más delicado de la gestión actual de gobierno, ¿no? Porque por más que tengamos intenciones de mejorar la política de ingresos de la población, lo cierto es que nosotros podemos dar aumentos, podemos generar un impacto de las asignaciones familiares y qué sé yo, pero si eso se va inmediatamente en aumentos de precios, no tiene ningún, no va a generar ningún impacto. Entonces espero que Roberto, que le reconozco una competencia en temas muy importantes, que tenga éxito.